Hola, esto es Mondo Edu. Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llamame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café. El registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. En esta ocasión me gustaría hablar con ustedes sobre este podcast, sobre Mondo Edu, contarles un poco de qué se trata, de dónde viene y cuál sería su cometido, si tiene alguno. Cuando me planteé hacer este podcast y decidir sobre su contenido, se vinieron a mi cabeza dos, situaciones. Por un lado pensé en Seinfeld, en la muy popular sitcom norteamericana de los 90. Jerry Seinfeld contó alguna vez que cuando la cadena correspondiente, no me acuerdo qué cadena era, le ofreció este espacio para hacer un programa de televisión, bueno, él no tenía mucha idea de qué hacer y lo conversaba con su amigo y socio Larry David mientras caminaban por Manhattan y entraban a uno de esos convenience stores, que bueno, supongo que el equivalente local sería un supermercadito chino, y mientras hacían compras y empezaron a hacer comentarios, chistes, plantearse situaciones hilarantes, y de pronto uno de ellos, no recuerdo cuál de los dos, tuvo una especie de epifanía y dijo: esto tiene que ser el programa, tiene que ser un programa sobre nada, o sobre esto, sobre la vida diaria normal de un tipo de Nueva York. Y hay un episodio, o varios episodios de la serie, que se inspiran en esta seminal conversación de Seinfeld sobre un programa de televisión cuyo tema es nada. La otra cosa que aterrizó en mi mente en esa ocasión fue una situación que involucra a Kino, Caloi, Mafalda y Clemente. También alguna vez leí o escuché que cuando el diario Clarín le ofreció a Caloi, el gran dibujante, humorista y también, ¿por qué no?, promotor de la animación experimental, Carlos Loazó, le ofreció, Clarín a Caloi una tira diaria. Él fue a hablar con Kino, Joaquín Lavado, el creador de Mafalda, para pedirle consejo. Kino le habría sugerido que el personaje que creara para la tira diaria fuera lo más abstracto posible, de modo de permitirle aperturas a diversas posibilidades de desarrollo temático. Kino le habría referido su propia experiencia con Mafalda. Mafalda con personajes muy definidos en cuanto a su personalidad y el contexto en el que se movían, ponía límites muy estrechos y casi infranqueables a las situaciones
que podían tener potencialidad, digamos. Cuando se agotaban esas posibilidades, el recurso que le quedaba al creador, a Quino, era agregar personajes. Así el elenco original, que era Mafalda, sus padres, Manolito, Susanita y Felipe, con el tiempo se fueron agregando Miguelito, Guille, el hermanito de Mafalda, y finalmente Libertad. Y finalmente Libertad. Bueno, Calói le hizo caso y creó una tira que era Bartolo y Clemente. El protagonista era Bartolo, que era el chofer de un tranvía cósmico, digamos, y que tenía una impronta nostálgica y porteña. Y Bartolo estaba acompañado por una, bueno, no sé, una mascota o socio, que era una especie de pájaro rayado y sin alas, que era Clemente. Con el correr del tiempo, Bartolo fue diluyendo su presencia en la tira hasta desaparecer, y quedó Clemente, que se convirtió en un personaje entrañable y que alcanzó una gran popularidad hacia finales de los años 70 y los 80. Llegan los cantitos y el humor. Llegó Clemente. Largue todo y venga volando. Ya está retumbando su televisor. Bueno, estos dos episodios en buena medida condicionaron mi decisión sobre cuál sería el contenido de Mundo Edo. Resolví que, como Seinfeld, el tema sería nada. Porque bueno, eso da una gran libertad, ¿no? Porque decir nada, en alguna medida, es decir también todo. Pero no todo, el último todo, entre comillas, sino todo aquella que me interesa a mí, a Edu. Y en la línea de lo aconsejado por Quino a Calói, elegí no restringir la temática del podcast a una cuestión en la que yo tuviera conocimiento profundo, una expertise especial, cosas que, a decir verdad, me hubiera costado encontrar, sino a todas aquellas cuestiones, aspectos de la realidad de las cosas, que a lo largo de mi vida ya bastante dilatada, a lo largo de los años acumulados, digamos, han captado mi interés y sobre los que, en función de ese interés, obtuve alguna información y a las que dediqué alguna reflexión. Materia suficiente no ya para disertaciones eruditas o cátedras o informes resistentes a rigurosas pruebas de falsibilidad, pero quizás sí suficientes para iniciar o disparar una conversación, un módico debate, o para ponerlo en los términos que propuse en la presentación, una charla de café. La intensidad y profundidad heurística que podrían eventualmente sobrevenir será función de la reacción que la propuesta provoque en términos de interacción o simplemente en despertar nuevas inquietudes en el oyente. Bueno, y esto conduce a otra cuestión particularmente relevante, que es la audiencia. Es decir, toda esta elaboración parte de un supuesto, si se quiere, arbitrario, voluntarista, que sería que hay gente, ustedes, a la que estos temas que constituyen el fluido y variopinto contenido que propongo les resulte también interesante. Y si bien esto, digamos, no es algo que sobre lo que tengamos alguna seguridad, no hemos hecho estudios de mercado, no es un dato verificado, pero sí estimamos que es posible que haya gente, quizás no mucha, pero sí unos cuantos, que efectivamente compartan mis intereses y que estén dispuestos a seguir la conversación propuesta. ¿Por qué no?
Cuando surgió la necesidad de crear un eslogan que sintetizara en alguna medida el espíritu del proyecto, barajamos varias posibilidades que jugaban con conceptos como ideas, palabras, pensamientos, conversación. En ese empeño tropecé leyendo El banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal, que era una asignatura que tenía pendiente en mi formación literaria. Tropecé, digo, con la idea, el concepto de turismo de la duda. Turismo de la duda. El personaje en el que Marechal pone esas palabras es un científico, un astrofísico, que cuestiona la precariedad del conocimiento científico, el conformismo de la ciencia en afirmarse en verdades provisorias. Y concluye que lo que hace la ciencia sería eso, turismo de la duda, turismo de la duda. Y bueno, a mí me gustó porque más allá del contexto específico en el que Marechal pergenia, digamos, la frase, me parece que capta el espíritu de lo que nos proponemos, el espíritu de una charla, o en este caso monólogo, de café, es decir, referir hechos, acontecimientos, datos, sin aspiraciones o pretensiones de excesivo rigor, y fundar en eso opiniones que necesariamente son susceptibles de enmiendas o correcciones. Navegar, o bueno, viajar por la realidad, tratando de tomar retazos de lo que nos ofrece para amasarlas con palabras a fin de proveerle sentido, algún valor. Una tentativa cuyo resultado sabemos de antemano que va a ser precario y no necesariamente destinado al éxito. Es decir, bueno, turismo de la duda. Y valga la redundancia, dudamos un poco al escoger este eslogan, porque es cierto que si uno conecta el mundo o mundo del título con turismo del eslogan, se puede esperar legítimamente un podcast con consejos sobre los lugares a conocer cuando se visita Florencia. Pero bueno, confiamos en que la referencia a la duda alertaría al potencial oyente sobre la diversa orientación del proyecto. Y bueno, de eso se trata más o menos Mondo Edu, Turismo de la Duda. Mondo Edu, Turismo de la Duda. Y me parece oportuno concluir esta peculiar emisión de Mondo Edu, dedicada a hablar de Mondo Edu, con algunos agradecimientos a quienes contribuyen a que esta modesta intervención en la digitalosfera, si es que esa palabra existe, resulte posible, empezando por Fernando Roseló y el equipo de La Pelota al 10, mis consultores externos, Leandro y María Paula, y un agradecimiento especial a mi muy admirado amigo Javier Girotto, talentosísimo músico, que nos ha autorizado a utilizar su solo en fuga del álbum Escenas en Solo como cortina de nuestro podcast, jerarquizándolo. Gracias, Javier. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.